¿Vale la pena, sí o no, comprar un generador de estos de JE? Vamos a hablar hoy desde un punto de vista muy neutral, desde la parte de vista de la experiencia como tal, si un generador de estos de JI es factible o es mejor una parte de un comercial. Entonces vamos a estar especificando la parte de los rumores también que escuchamos muchas veces de nuestros usuarios. Muchas veces vamos a empezar a escuchar que es mejor tener cualquier cosa menos que un generador de JE, y vamos a escuchar también la otra parte que recomiendan mucho uno de estos equipos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a especificar por qué lo vamos a tener o por qué no. Ya cada quien, dependiendo de sus necesidades, vamos a escoger si es viable o no es viable tenerlo. Bueno, empecemos por los beneficios. El principal beneficio que vamos a tener es que es un generador pequeño, compacto. Este generador pues nos va a ocupar poco volumen en la parte de una camioneta, una movilización bastante larga. Un generador de estos, solamente con 2 personas nosotros lo podemos llegar a estar levantando. El peso que tiene son 96 kilogramos nomás. Coloquemos unos 40 kilos aproximadamente en la parte de combustible, estaríamos hablando de 130, 140, algo que 2 personas pueden llegar a movilizarlo. Este es un buen punto a favor. Siguiente punto que tenemos es un bajo consumo en combustible. Este generador eléctrico es un generador que nos va a dar corriente directa, continua, directamente hacia un cargador que recibe corriente continua, y lo pasamos hacia las baterías que reciben corriente continua. Entonces en este momento no estamos teniendo tantas pérdidas de energía a una parte de unas transformaciones que tenemos con otros tipos de cargadores. Este cargador que tenemos acá es un cargador muy compacto. Este es un C10000 dado para T50 como tal. Es originalmente dado de la marca de T50. Vamos a tener una carga más rápida que con otros tipos de cargadores, como es el C8000, que está dado originalmente para los T30, que nosotros hemos tenido que adaptarlos pues por una gran falencia que hubo antiguamente, tanto en la disponibilidad de estos equipos como también en la parte de la disponibilidad de los repuestos. Cargador compacto, viene incluido la parte de la conexión para el enfriador de baterías, que es muy importante. Siguiente. Si nosotros queremos llegar a sacar el cargador, dado caso que digamos no, es que no me gusta porque no puedo llegar a mover un poco mi estación de carga, vamos a poder llegar a conectar una extensión directamente a este cargador y tenerlo en unas cargas un poquito más largas. Uno de los puntos más importantes es el consumo de combustible. Este generador, al momento de no tener tantas interferencias, tantos desgastes que vamos a tener en otros, el consumo de combustible es muy eficiente, que no significa que vamos prácticamente en un año recuperar la inversión de este generador. Aunque al comienzo se nos va a ser un poco más costoso, nos va a cuidar más las baterías. Es un enfriador, es un cargador directamente para baterías de T50, es pequeño, es compacto, y el consumo de combustible va a ser muy inferior a cualquier otro tipo de generador comercial. Bueno, entonces resumamos cuáles son los beneficios de este generador. Es pequeño, compacto, pesa solamente 96 kilogramos, nos va a hacer tener un gran ahorro en la parte de combustible. En un año prácticamente estamos recuperando la inversión de ese cargador. La garantía total es de un año, se maneja directamente por la marca. Su cargador viene incorporado, no nos vamos a tener que tener extensiones, y viene para la parte de carga directa con el enfriador de baterías de forma original. Recordemos que es un C10000 dado para baterías de T50. Bueno, antes de continuar con los puntos débiles, vamos a hablar de por qué se generó el rumor como tal de que estos generadores son malos. Efectivamente es como cualquier otro tipo de máquina, puede llegar a presentar fallas. La principal falencia que teníamos antiguamente era la falta de repuestos. ¿Sí? Teníamos una falencia de un repuesto y prácticamente no había un modo tan rápido de llegar a generar eso. Entonces eso generó un rumor que se fue esparciendo durante mucho tiempo, dándonos a creer que este es un generador malo. Sencillamente es una máquina que fallaba una pieza y por una disponibilidad de repuestos tan lenta en ese momento, no teníamos una respuesta rápida. En este momento esos generadores pues son una nueva versión, los repuestos son compatibles tanto de esos con las anteriores versiones y la disponibilidad existe. Tenemos cargadores, tenemos ECUs, tenemos tanques, hay una gran versatilidad de repuestos y hay una respuesta muchísimo más rápida que la que teníamos antiguamente.
Esto es uno de los principales puntos por los cuales nuestros clientes a veces han preferido un generador más grande, más pesado, 150 kilos, de mayor consumo, a un generador de estos pequeños. Su principal tema es esta conexión que tenemos a 110. Esta conexión pues nos habilita para cargar baterías, nos habilita para cargar baterías de control remoto, nuestro control remoto, alguna bombilla, pero al utilizar una electrobomba, muchas veces para tener que recircular la mezcla, no nos es muy eficiente en esa parte, entonces nos genera un bloqueo y no vamos a tener esa conexión. Ese es prácticamente uno de los principales pilares por los cuales nos iríamos enfocando para otro tipo de generador y no es, ya que el resto de beneficios pues en general son bastante adecuados para un rendimiento como tal con el drone. Vamos a dar comienzo con las primeras piezas que nos van a solicitar mantenimiento o cambio. Uno de los principales es este filtro. Este filtro que tenemos acá es un filtro de gasolina, es algo muy sencillo de quitar. Dos tornillos, desconectamos y cambiamos. ¿Por qué tendríamos que hacer ese cambio? Cuando nosotros empecemos a escuchar que nuestro generador empieza a tener subidas y bajadas como tal en la parte de la combustión, lo primero que tenemos que atacar es este filtro. Gran parte de la salud de la parte de cargue va a ser por este filtro, entonces en nuestra caja como tal vienen un filtrico de repuesto. No olviden a su distribuidor solicitarle al menos unos 2 filtros extras para que ustedes lo puedan llegar a tener como cambio frecuente en este tipo de equipos. Si nosotros no realizamos el cambio del filtro de forma ágil, digamos, si nos demoramos un poco y ya hicimos el cambio y todavía presentamos fallas, tenemos que revisar nuestro inyector. Este inyector tiene 4 puntas. Vamos a tener que dar la parte del arranque del equipo, sacamos el inyector y verificamos que por cada una de las salidas alcance a arrojarme combustible. Ese es el siguiente punto. En dado caso de que tengamos ese inyector obstruido, pues ya tenemos que hacer la parte del cambio. Recordemos que el filtro de gasolina es muchísimo más económico que el inyector. Entonces, cambios frecuentes en la parte del filtro de gasolina nos van a evitar hacer este cambio del inyector de generador. Al momento que nosotros les damos el arranque, vamos a verificar si el combustible sale por los 4 puntos. Podemos verificar, es un pequeño chorro, demasiado leve como tal. Esta es la verificación si nuestro inyector se encuentra o no se encuentra funcionando. Páganos. Una vez tiene harta presión. Listo. Este filtro de aire es importante tener en cuenta, ya que vamos a basar prácticamente una de la salud del motor dependiendo de su mantenimiento. Para esto tenemos que quitar estos 2 pines, sencillamente los soltamos y acá internamente tendríamos nuestro filtro. Este filtro, como se encuentra lo siguiente, en la parte interna, la parte de atrás, no tiene que haber paso de polvo. Si ya tenemos algún paso de polvo, significa que este filtro ya no nos está sirviendo. Lo podemos llegar a colocar en contraluz y si le demos algún agujerito, alguna parte de esas, también tendríamos que cambiarlo de forma inmediata. Recuerden, esa es la salud del motor. Ahora, para la limpieza, podemos llegar a utilizar un soplador de forma leve y soplarlo de aquí hacia afuera. No lo vayamos a soplar de aquí hacia adentro porque estaríamos ingresando las partículas. Eso como tal, donde no tengamos un filtro nuevo. Ahora, en la parte inferior, muchas veces podemos llegar a encontrar algunas manchas de combustible y manchas de aceite principalmente. ¿Cuál es el principal detalle que tenemos que tener ahí? En que si el generador se encuentra en constante movimiento, puede llegar a ser que quedó inclinado y empezó a salir el aceite por el filtro. El siguiente punto ya sería que tenemos un exceso de aceite y se nos está rompiendo como tal la parte de las empaquetaduras. Entonces, mucho cuidado, del nivel del aceite no puede venir por encima, aunque él tiene algún seguro para la parte del exceso de aceite, puede ser que en algún momento nos llegue a dar el salto. Y el filtro de aceite, también hablen con sus proveedores para que al menos les vendan unos 2 filtros para tener de repuesto. Bueno, ¿en qué momento podemos llegar a pensar si nuestro cargador ya se encuentra averiado o ya necesita cambio? Lo primero es verificar si tenemos algún otro cargador en la zona, de pronto algún amigo que nos pueda llegar a prestar ese cargador para descartar de forma rápida. ¿Qué parte necesitamos hacer? Acá tenemos 2 tornillos, los soltamos, son de forma manual y en esta parte tenemos una conexión. Lo desconectamos y podemos llegar a sacar nuestro cargador y cambiarlo por otro cargador para verificar si es él. Como parte de consejos básicos,
Estos pines de conexión tenemos que mantenerlos limpios. Muchas veces se los pueden llegar a doblar y esto nos altera la parte de salud tanto del cargador como de las baterías. Entonces ese es el siguiente punto a tener en cuenta. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de que el cargador puede empezar a estar fallando? Nuestras baterías se van a empezar a demorar en cargar más de lo normal. Normalmente nosotros vamos a encontrar cargas desde 7 minutos hasta 11, 13 minutos por máximo. Cuando ya empezamos a subir de 15, 20 minutos, puede ser que este cargador se encuentre averiado. Como tal, podemos llegar a verificar nuestra conexión. Recuerde que muchas veces vamos a estar expuestos a la intemperie. Esta conexión que se encuentra en este costado, una de las partes que podemos llegar a hacer en campo es desconectar. Desconectamos el cargador y limpiamos esta conexión, tanto esta como la conexión que nos va a salir de la parte de la placa. Eso es lo que nosotros como usuario podemos llegar a realizar. Recuerden, empieza a cargar muy lento, eso puede llegar a ser el cargador, no significa que sea inmediatamente. Si ya hacen estos pasos, si no tienen como tal una solución, ya deberíamos contactarnos con nuestro servicio de postventa. Otra de las piezas que nos puede molestar ya puede pasar a ser el ECU. El ECU pues va incorporado el inyector, tiene el que nos maneja la parte de la entrada y la salida de las válvulas del aire, es el que nos manda también la información a la bujía. En general nos maneja 4 cosas al mismo tiempo. Esta pieza tiene un componente electrónico interno que nos va a regular toda esa información. Muchas veces también cuando tenemos diferencias de cargas algo lentas, puede llegar a ser este dispositivo. Tenerlo como repuesto, en dado caso que estemos muy alejados de un punto de venta, puede llegar a ser una muy buena opción. El ECU completo, si podemos llegar a incluir el inyector, la cabeza, la parte de la salida del escape, es un buen implemento que nos puede llegar a hacer un desbar en campo y no es tan costoso como tener un cargador de respaldo. Conclusión en general de este equipo, ya prácticamente un año de tenerlo en servicio, es la siguiente: es un muy buen generador, carga de forma muy rápida, a diferencia de los otros generadores. Él mantiene la carga rápida de las baterías. Ya cuando empieza a fallar es porque algún componente como tal nos empieza a deteriorar, no va empezando a bajar la velocidad de carga. Buen generador, ha dado muy buenos resultados, el ahorro de combustible es espectacular, a largo tiempo se alcanza a notar. En el año vamos a tener que este generador se nos va a pagar completamente solo con el costo de nuestro combustible. El tema es tener algunos repuestos en campo, es muy importante los filtros, filtro de aire, filtro de gasolina, poder identificar si nuestro inyector se encuentra mal. Si el generador nos va a empezar a vibrar mucho, puede llegar a ser el ECU que le estaba comentando, por la parte de que él nos está manejando esos 4 componentes: entrada, salida de aire, inyección. Si podemos llegar a tener esos repuestos en campo, pues no vamos a tener la necesidad de sacar el equipo a un puesto de taller autorizado, sino vamos a poder llegar a resolver esas cosas en campo. Recuerden que en la parte superior del equipo, la parte de este costado, aparece un manual con la parte de los mantenimientos básicos. DJI como tal nos dejó un código QR con videos tutoriales de YouTube donde ellos directamente nos explican algunos de esos mismos puntos que nosotros estamos explicando. Entonces, no siendo más, ya es cuestión de que cada cliente escoja sus necesidades. El único punto que vemos digamos, un poquito que no es tan óptimo es el manejo de las electrobombas. Tal vez si conseguimos unas electrobombas de menor capacidad, no tendríamos por qué llegar a utilizar un generador comercial. Si tienen alguna otra duda, si se me escapó alguna parte, eso es un tema bastante amplio. No duden en preguntar, con gusto los atenderemos. Pueden llegar a escribirnos en nuestras redes sociales o pueden visitarnos en nuestra tienda.